Bueno, estamos recibiendo a Juan Raúl. Juan Raúl, yo decía más temprano que vamos a hablar de Francia, de Estados Unidos, de Ecuador. Bueno, el canciller uruguayo hoy estaba en uno de los diarios, lo vi por ahí, en el Observador Digital, creo. Lula, que hizo algunos comentarios acerca de la guerra Rusia-Ucrania, y después no sé si se desdijo o hizo precisiones. Bueno, arranque usted, amigo querido. Bueno, a ver, sobre lo de Lula, él cuando se le solicitó por parte, yo no creo que haya una contradicción, cuando se le solicitó por parte de Estados Unidos pronunciarse y vender armamento a Ucrania, él contestó, nuestra guerra, esto fue durante el transcurso de sus 100 primeros días de gobierno. Dijo, Brasil no está en guerra con Rusia, está en guerra contra el hambre. Una posición no beligerante, una posición de no intervención en un conflicto distante. Luego, cuando estuvo en China, que fue el punto más alto, creo yo, de su gestión, apoyó los esfuerzos de China, bueno, pero eso creo que ojalá fueran posibles, yo los veo inviables en este momento, pero apoyó los esfuerzos de China porque la paz fuera no una conquista militar, sino una negociación pacífica. China ya había hecho llegar un documento base para negociación durante su visita a Rusia. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con nada de lo que dice ese documento, quizás no sea suficiente para avanzar en una negociación de paz. Ujú. Pero estando el canciller ruso de visita en el Brasil, le pidió que reiterara su voluntad de no intervenir en el conflicto, cosa que él hizo. Esto lo aclaró muy bien el canciller cuando después ante esto reacciona el secretario de Estado de Estados Unidos. Y cuando él hace esa declaración, al hacerla en presencia del canciller ruso, Estados Unidos lo interpreta como que está tomando partido en la guerra a favor de Rusia. Cosa Repitiendo que como fue, loro, ¿no? Dijo. sí, pero fue desmentido expresamente por el canciller, que dijo textualmente, no entiendo por qué llegan a esa falaz conclusión. Estas son palabras del canciller. Ahora, claro, el tema es que a Estados Unidos le molestó la referencia a Rusia, pero el que estaba de visita era el canciller ruso, no podía obviarlo, ni siquiera ocultaron que había sido un pedido en el marco de estas conversaciones militares durante el primer viaje del canciller ruso a América Latina. Creo que no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Este, la política exterior es una prioridad absoluta para un presidente que no tiene mayorías en el Parlamento, que tiene una relación tensa con las Fuerzas Armadas y que no tiene los recursos económicos que tuvo durante sus dos primeros gobiernos para llevar adelante su plan de políticas activas sociales. Entonces, la política exterior va a tener un énfasis en lo comercial, y va a ser la cabeza de puente de la política exterior brasilera. Quiere Ujú. decir que un error tan tonto no hubiera sido imaginable en el gobierno de Lula. Bien. En todo caso, el país te pregunta, un editorial, ¿Lula es ingenuo o megalómano? Me parece que en el contexto justamente de estas observaciones, ¿no? Sí, yo creo que si hay algo que no es Lula es ingenuo. Sus años de vida muy sacrificada cuando le tocó ser dirigente sindical le han enseñado a ser un pragmático y muy transparente, ¿no? Fíjate que él acá, por ejemplo, no ocultó que iba a visitar a Pepe Mujica, que era amigo de él, pero además lo dijo en la conferencia de prensa con la calle y no lo dijo para torearlo, lo dijo para que las cosas fueran transparentes. Presidente, todo lo que tenga que ver con Uruguay, yo lo voy a ver con usted, pero es notorio que yo tengo amigos acá en Uruguay, los voy a ir a visitar.
Ujú. Me parece que esa espontánea franqueza con que él toca los temas es parte del activo que él está utilizando en su política exterior. Para que no haya confusión, la referencia a la editorial del país es de una editorial, sí, en Diario del País, firmado por Merval Pereira, que es un analista y periodista brasileño que trabaja para O Globo, ¿sí? Y CBN News también, según se informa. Con relación a otro, hablábamos la semana pasada de que justamente Lula había visitado China, ahora lo recordabas vos también, y en ese contexto vale recordar que Bustillo estuvo allí y de hecho es hoy portada del Observador Digital bajo la consigna Acuerdo Oriental. Bustillo se reunió con su vicepresidente, con el vicepresidente de China, otros jerarcas, firmó un memorándum para aumentar inversiones y cooperación y además, bueno, algo sobre lo cual se insiste, ¿no? Se coincidió acerca de los beneficios de un TLC entre ambos países. Esto publica el observador en el marco de su foto principal de tapa digital. Bueno, sobre el Tratado de Libre Comercio con China, yo no tengo que agregar nada a lo que vengo diciendo desde hace 3 años de que es una cortina de humo, que si hay un mínimo de realismo en el profesionalismo de la Cancillería, que tiene que tener la Cancillería, no es viable un tratado negociado bilateralmente. Estamos hablando del país más pequeño de América del Sur con la potencia comercial que disputa el liderazgo mundial con Estados Unidos. Entonces, de una negociación colectiva con el Mercosur, Uruguay tiene todo que ganar, máxime con los cambios políticos precisamente en el Brasil. Brasil es muy importante para China porque integran China y Brasil el famoso BRICS, la presidencia cuyo Banco Central asumió justamente durante la visita de Lula al Brasil la ex presidenta Dilma Rousseff. Bueno, eh, otro triunfo diplomático de Brasil. Yo creo que cuando Bolsonaro puso en el freezer el BRICS y todas las relaciones con China por razones ideológicas, y viene el pragmatismo de Lula y su primer viaje al exterior, bueno, fue a Estados Unidos, Uruguay, Argentina y China. Pero a China fue acompañado de 250 empresarios, 90 entre gobernadores, alcaldes e intendentes, gente del tercer nivel de gobierno. Bueno, todo parece indicar que nos hubiéramos beneficiado mucho de ir de la mano con Brasil en una negociación con China. Ahora, recordemos que cuando vino Lula, no insistió en esto porque es como un tema de amor propio para el presidente Lacalle y para el canciller Bustillo decir que ellos van a lograr. Recordemos que habían prometido que se firmaba, la última promesa fue a fines del año, antes del 31 de diciembre, con fecha del año 22, y no hubo nada. Ahora se anunció desde China que ya va, primero cuando viajó el canciller se anunció que comenzaban las negociaciones. Después desde China hubo una declaración diciendo que se va a anunciar que van a comenzar las negociaciones. Estamos a 1 año y medio de terminar el actual gobierno, prácticamente. Yo creo que ahí no hay mucho más que anuncios. Pero recordemos que cuando vino Lula, Lula no le va a decir a Uruguay cómo negoció un tratado. Le dijo, las manos de Brasil siempre están al alcance para golpear las mismas puertas con el Mercosur o con Uruguay. Pero si quieren negociar solos, es una decisión soberana. Yo solamente les pido, y Uruguay aceptó, que esperemos a que terminen las negociaciones del Mercosur con Europa, con la Unión Europea, quizás para que vean los resultados. Y Uruguay aceptó. Sin embargo, siguen tratando de ponerle fecha al inicio de la negociación. Van 4 años tratando de poner esta fecha. Creo que es tiempo para que Uruguay acepte que China no está dispuesta a ponerle esa fecha
por lo menos hasta que no termine algunas cosas pendientes con Brasil. El hecho de que en el Mercosur esté Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con China, es uno de los 9 países en el mundo que no tienen relación diplomática con China. Ujú. Antes era una contra, ahora es una ventaja, porque al quererse independizar Taiwán, China, a los países que aún no la reconocen, lejos de quererlos aislar, trata de acercarse a ellos. Quiere decir que la presencia de Paraguay en el Mercosur dejó de ser un pasivo y pasó a ser un activo para China. Pero bueno, ha habido un nuevo anuncio de que en algún momento se va a anunciar la fecha. Yo creo que lo que estamos es evidenciando varias cosas. Primero, un incumplimiento de un acuerdo con Brasil. Segundo, no estamos siendo serios ante la propia China. Pero tercero, esta fue una semana clave para China. Maniobras en Taiwán, visita del presidente Macron, visita de Xi Jinping al presidente Putin, visita de Lula a China. Me parece que el aterrizaje de Bustillo en plena cresta de la ola, la visita del presidente Lula, que era importante para Lula, pero para China también, para Uruguay, para China no existe un tratado de libre comercio con Uruguay. Y parece que nos resistimos a... China está a punto, quizás sea en el correr de este año y el año próximo, de dejar de ser el país más poblado del globo terráqueo para ser solo el segundo después de la India. La India también integra el BRICS junto con China, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Entonces, me parece que hay que ser más realista y que lo único que hubo fue un viaje de Bustillo en un momento donde la atención pública, política y gubernamental de China estaba en otra cosa, y un nuevo anuncio, creo que es como el séptimo, de que en algún momento van a iniciarse las negociaciones. Ujú. Por Y ahora no hay nada más que eso. al pasar hablaste de Macron, unas pequeñitas pinceladas a propósito de Francia, que en algunas cosas tiene vasos comunicantes fuertes con lo que ocurre en Uruguay, ¿no? Claro, a pesar de que es mucho más moderada la reforma jubilatoria en Francia, ha generado una reacción tremenda con un efecto hartazgo de la presidencia de Macron. Macron obtuvo una mayoría cómoda en la segunda vuelta, pero quizás en ello influyó también que Marine Le Pen, de ultraderecha, simpatizante del neonazismo y estos grupos que han pululado últimamente en Europa, y bueno, la gente como que votó lo más razonable, pero 2 de cada 3 franceses se oponen a la reforma de la seguridad social. El presidente la pasó en el Senado. Cuando llegó a la Asamblea Nacional, lo que sería acá la Cámara de Diputados, no tenía mayoría, pero la Constitución francesa, Francia no es un sistema ni presidencialista ni parlamentario. Es Ujú. como una mitad de camino que hace una síntesis de lo que son los gobiernos con monarquía o con presidente de la República, pero típicamente de gobierno parlamentario, que es el modelo europeo, con la figura presidencial, que en Europa prácticamente no existe, en América Latina y Estados Unidos solamente, pero con la característica de que su primer presidente de la República después de la Segunda Guerra fue De Gaulle. Y la constitución fue una constitución hecha para De Gaulle. Entonces le permite constitucionalmente al presidente sacar de la Cámara una ley y aprobarla por decreto. Allí hay primer ministro y presidente al mismo tiempo con competencias que no se superponen. Bueno, lo cierto es que la gente siguió diciendo que no después que se aprobó el decreto. Ahora la Corte Constitucional declaró que el decreto era constitucional, quiere decir que la reforma jubilatoria queda, pero la gente sigue protestando a niveles tremendos. Ayer y antes de ayer, o sea, los 2 primeros días de la semana,
fue impresionante. Venía decayendo el nivel de participación de las manifestaciones públicas, ahora nuevamente empezando a ir creciendo y cada vez se ha trasladado a más ciudades del interior, tanto norte como sur de Francia. Y en Ajá. esa medida, bueno, Macron tiene que pensar qué hacer. A todo esto, se conocen los documentos filtrados en Estados Unidos de seguridad, lo que plantea un problema de desconfianza natural de los aliados en su principal aliado, que es Estados Unidos, sus aliados europeos. Documentos donde hablan muy despectivamente de la respuesta que han tenido de aliados como Turquía, Israel y Francia, y la reacción de Macron fue tomar distancia de Estados Unidos y, bueno, tomar contacto con Xi Jinping, el presidente chino, para apoyar una salida negociada a la guerra con Ucrania. Pero en medio de todos estos tambaleos internacionales e internos, lo que está en juego, no jurídicamente, sino políticamente, es la viabilidad de que Macron termine su mandato. Claro. Cada vez se habla más, se dará o no, pero se habla más en Francia de la posibilidad de que renuncie. Bien, bueno, Juan, el estribo, dijeras vos, ¿qué está pasando en el Ecuador a propósito del juicio político? ¿Dónde estamos parados? Bueno, desde el punto de vista jurídico ya se dio vía libre para que el Parlamento empiece a actuar y ya en el día de ayer se leyeron los cargos. El presidente ha anunciado que va a asistir a hacer sus descargos. No se sabe si los va a hacer él o su abogado, pero lo que estaba faltando, porque en eso es muy laxa la legislación constitucional ecuatoriana, era que una vez votado el juicio político, tenía que ir a la Corte Constitucional para que enmendara los errores de forma que pudiera tener, no para que lo anulara. Hechas las sugerencias por los errores de forma, el Parlamento adoptó la propuesta de juicio político y este formalmente ya comenzó. Lasso ha salido porque el presidente Lasso ha salido por cadena de televisión diciendo que es la cuarta vez que se le quiere destituir. Es verdad. También es verdad que es la primera vez que prospera y comienza formalmente el juicio político. Por cierto, Uruguay durante esta administración sí ha logrado un acuerdo de libre comercio con Ecuador. Parecería una cosa mucho más sencilla. Llevó prácticamente 1 año y medio de negociaciones. Imaginémonos lo que lleva esto con China, que planifica su comercio a muy, pero muy, pero muy largo plazo. Bien. Bueno, Juan Raúl, te abrazo, te agradezco mucho y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde. Sé que tenés actividades, bueno, no quiero ser infidencia, pero bueno, vinculadas a tu No, condición sí, de hay hombre. una actividad por el tema Malvinas en la Embajada de Argentina, a la que naturalmente voy a concurrir ahora en pocos minutos. Bien, bueno, muy bien, y que vos a las actividades de la embajada en general asistís, porque en general te invitan, y me imagino que el vínculo desarrollado cuando fuiste embajador de Uruguay, justamente en la Argentina, ha permitido que ese vínculo se desarrollara y aún permanezca, ¿no? Imagino. Naturalmente, naturalmente, sí, 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 sí. Además soy muy amigo del actual embajador en Uruguay, una persona muy adecuada para el momento político que vivimos para estar acreditado como embajador acá. Bien, bien. Después, en todo caso, me gustaría que un día de estos desarrolles ese asunto, ¿sí? Te abrazo y te agradezco, Juan. Un abrazo muy grande, Alejandro, y a Diego también un abrazo fuerte y hasta el miércoles que viene.